Estudiantes de séptimo semestre de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. A continuación se les va a hacer una explicación de de los contenidos principales del curso, cuáles son los objetivos a cumplir. Este curso pues representa 1 hora a la semana que estaremos adecuando en modalidad híbrida, dependiendo de las expectativas y el avance que se realice con sus trabajos. El objetivo general del curso es conocer el marco teórico, conceptual, los principios, las normas que regulan los procesos del trabajo, desde la idea del mantenimiento del orden jurídico, del orden económico, de las relaciones entre trabajadores y patrón, entre trabajadores, entre patrones en general y todas las competencias y atribuciones que se mantienen jurisdiccionalmente en los tribunales laborales. Eh, para esto, nos vamos a basar en una serie de contenidos temáticos. El primero de ellos es el concepto, naturalezas, características de lo que es el derecho procesal, específicamente también la idea de lo que es el trabajo en términos generales. Eh, Cuestionaremos un poco también cuáles son los principios generales del derecho procesal del trabajo. Veremos también el concepto, la naturaleza y el proceso del trabajo, la clasificación, los principios rectores, las fases del proceso y el procedimiento. Muchas veces lo que sucede con las ideas de los términos procesales del trabajo es que se supeditan a una serie de competencias, de atribuciones basadas en formatos, basados en protocolos que son burocráticos, pero para poder entender cómo se instala, cómo se integra esto en un documento, más allá de hacer una copia, una réplica de un formato jurídico, habría que entender cuáles son las implicaciones profundas de la naturaleza del trabajo y la naturaleza también de estas leyes que aplican para dar una justicia hacia los trabajadores respecto de los propios eh, pues sistemas que no están amparados dentro de los códigos de justicia y también cómo los propios trabajadores pueden ampararse, pueden demandar derechos, pueden también encontrar un nivel de contingencia sobre las relaciones entre empleadores. En el tercer, en el tercer contenido temático, pues consideraremos el derecho procesal del trabajo, sus principios procesales, la suplencia de la demanda, considerando también cómo esto implica una serie de elementos sobre cómo se realiza un escrito, cómo se realiza una comparecencia de orden formal, de orden informal, cómo se puede frente a una fiscalía, frente a un órgano de competencia, llevar a cabo la capacidad y la personalidad, qué partes la conforman, cuáles son las capacidades respecto de los trabajadores, respecto de los menores, cada una de las competencias que se implican en la materia y cómo esto también incluye una razón de territorio. Porque como veremos en adelante, dentro de las características de lo que es propiamente el salario, territorialmente, habría muchas diferencias y también muchas adecuaciones respecto de los derechos que se pueden dar dentro de una compatibilidad. Es importante pensar que esta clase, además de tener elementos que son objetivos, como poder integrar en principios metodológicos una demanda correctamente, pues también habría que entender cuáles son los fundamentos propios del trabajo, cómo se llega a una resolución y qué procesos también se tienen que llegar para llevar a cabo la competencia y la incompetencia entre partes. Entonces, dentro de la excepción de incompetencia, pues se considerarán cuáles son los atributos, las formas en que se suceden estos elementos del derecho y también cómo se llega a una resolución de término. El cuarto punto quizás podría incluir una parte práctica que tiene que ver también con conocer cómo se llevan las juntas de conciliación. Como mencionaba en clase, a diferencia de otros
otras perspectivas del derecho que tienen muchas constantes reformulaciones. Lo que sucede con el derecho del trabajo es que todavía existen una serie de elementos que son constantes y que llevan un desarrollo pues mucho, con una progresión un poco más lenta de lo que se sucede en otras excepciones jurídicas. Entonces, pues nos interesará conocer cuál es el procedimiento de las juntas de conciliación, cuál es el procedimiento también para llevar conciliación y arbitraje, qué es una audiencia de conciliación, qué es una demanda, cuál es el ofrecimiento y admisión de pruebas, cómo se lleva a cabo una réplica, cómo se lleva a cabo una reconvención, cuál es la ausencia de las partes, qué podría suceder en el hallamiento de una demanda, cuál es la aceptación de los hechos y la negación del derecho, la audiencia propiamente, el desahogo de las pruebas, los alegatos, la discusión, la votación y el laudo. Todo esto, pues, como verán en los materiales base que están en la plataforma, pues se sucede ya dentro de nuestra Ley Federal del Trabajo, que les decía, a diferencia de otras instituciones jurídicas, pues lleva un proceso de reforma muy paulatino y que ha sido mucho más lento respecto de otras, quizás como porque parece que los derechos de trabajadores y de empleadores pues no han tenido mucha competencia en este desarrollo. Bueno, debemos de saber también que la Ley Federal del Trabajo se encuentra por debajo de lo que es la propia Constitución mexicana y pues es cada una de estas excepciones que se han llevado, pues básicamente nos llevaría a entender también cómo existe una injusticia, cómo se pueden llevar a cabo ciertas lagunas de interpretación dentro de las propias leyes formales. Y estas lagunas de interpretación, a las que llamaremos de momento lagunas hermenéuticas, son las que puedes, como abogado, como futuro abogado y abogada, llevar en concordancia con ciertos procedimientos. Entonces, pues también se considerarán cuáles son los conflictos que son objeto de tramitación especial, es decir, toda la parte que concibe trámites de diferente absolución, cuál es la audiencia de conciliación, cuál es la demanda, igual pues qué pruebas y qué resolución debería de llevar. Para este quinto tema, pues ya estaremos llevando a cabo alguna ejemplificación con un caso que podría ser un caso real o también pues un caso ficticio que ya les daré alguna explicación sobre pues estos elementos que deberían de comprender. Y bueno, el resto de contenidos se llevan específicamente a procedimientos que se encuentran más dentro de la parte procesual, ¿no? Es decir, más a partir de qué procedimientos llevan esta cantidad de pruebas, ¿no? Los que son de ejecución, los de embargo, el remate, las tercerías y preferencias de crédito, los procedimientos parocesales, los voluntarios, los impedimentos, las excusas, cuál es el concepto de excusa, cómo se lleva a cabo una causa legítima de denuncia, cuáles son los tiempos de interposición, que estos, bueno, van cambiando un poco, qué trámite y qué resolución debería de llevar en una junta. Y bueno, pues elementos que también son, como decía al principio, de corte burocrático, ¿no? Es decir, cuando te llega una demanda, ¿cuántos días hábiles tendrás para desahogarla, para llevar a cabo una respuesta? ¿En qué momentos quizás puede ser más conveniente y más pertinente llevar estas respuestas? Y como ya se darán cuenta en la propia práctica que les dé la vida, muchas de estas formas estipuladas de dar respuestas y aplazamientos pues tendrán un carácter contingente, es decir, pueden convenir mucho más no hacer caso a estos elementos ya sobre la práctica, pero entender también por qué los tiempos y los plazos pues tendrían un sentido respecto de
un proceso de audiencia. También llevaremos pues la comprensión práctica y pragmática de la reposición de autos, las correcciones disciplinarias, los medios de apremio, los términos procesales, cómo se computa un término procesal, cómo se hace una notificación, el concepto, la distinción del traslado, el aplazamiento, la obligación de señalar un domicilio, bueno, pues elementos técnicos como que se conforman, cómo se hace una primera notificación personal, qué es una notificación no personal, qué es una notificación nula. También se verán los exhortos, los despachos, sus diferencias, los incidentes, los trámites, la acumulación, los casos que proceden, la continuación de un proceso, la caducidad, los requisitos de procedencia y cuando no hay una procedencia. Esto como elemento genérico dentro de los términos procesales, pues tiene una especificidad en la Ley General del Trabajo, ¿no? Aquí también llama mucho la atención cómo se puede demandar una muerte de trabajador y quizás también podríamos ver algún ejemplo práctico para ver cómo se lleva a cabo este procedimiento. Se verán también las pruebas, los medios de prueba, la carga de una prueba, la confesional, el concepto, el ofrecimiento de desahogo. Bueno, que les diré que la parte confesional ha cambiado un poquito a partir de los juicios orales, pero en estas reformas no han tenido una modificación para las leyes del trabajo. Entonces, pues también como patrón, como empleador, ¿qué te convendría si en el futuro ustedes piensan generar alguna empresa? Pues cuáles se pueden exhibir en juicio, considerando que la justicia no solamente tiene que darse pues ante un trabajador, sino también hacia un patrón, ¿no? Se considerará la testimonial, el concepto, el ofrecimiento y el desahogo de una testimonial, cómo se presenta un testigo singular, los elementos periciales, la inspección ocular, el concepto, los elementos presuncionales, instrumentales y las resoluciones laborales en general, que bueno, pues como podrán ver en el programa, ya están diversificadas en los artículos del 813 al 848. Como les había comentado en clase, pues no es obligatorio que tengan a la mano la ley General de Trabajo, por eso se les ofrecen estos materiales, es de su competencia si desean imprimirla. Eh, pero nos vamos a referir muy concretamente a artículos que tienen estos procedimientos estipulados, también para convenir comprenderlos a profundidad, desmenuzar cuáles son los principios que pueden ser caprichosos y que también pueden tener conveniencias interpretativas para generar un procedimiento. Y bueno, uno de los elementos más interesantes es entender también la historia que contiene un procedimiento de huelga, en sí mismo el concepto de la huelga, las etapas, el emplazamiento y cómo también en términos históricos ha tenido una posibilidad de ampararse ante un sistema de justicia en México y esto pues tiene que ver mucho con procesos sociales que han sucedido y acontecido a lo largo de distintos escenarios del mundo, ¿no? Entonces, también la parte de la validación de una huelga en términos de procedimientos del trabajo, pues tiene que ver con, no puedes simplemente dejar de trabajar, porque también ante eso se puede amparar tu patrón, sino que lleva una serie de procedimientos, ¿no? Si también en el fondo quisieran ser luchadores sociales y llevar esto a término, los sindicatos han tendido a interpretar estas lagunas dentro del sistema de la ley para poder llevar a cabo la huelga. Y bueno, se considerarán distintas estrategias de aprendizaje, como mencionaba, existe la posibilidad de hacer un modelo híbrido, un modelo que implique pues tanto las clases en líneas, las clases presenciales, donde pues principalmente tendrá posibilidad de ser una cátedra en diferentes elementos, pero también
pues la, a partir de la propia exposición y las dinámicas grupales, pues llevar algunas estrategias de aclaración. Ahora, bueno, aquí hay un poco de la bibliografía, les estaré explicando cómo vamos a evaluar el curso. Para el desarrollo de este curso he decidido generar una clase en Classroom que se llama Derecho Procesal del Trabajo, en la que se inscribirán a partir de un correo. Puede ser su correo institucional, pero si les funciona más un correo en Google, podría ser posible. Existen, como les había mencionado previamente, 5 trabajos. Cada uno de los trabajos tiene un valor de 200 puntos y tienen una fecha de entrega aproximadamente de 2 semanas a 3 semanas, dependiendo de su complejidad. El próximo trabajo para entregarse es simplemente una tabla comparativa. Esta tabla comparativa será básicamente por medio de una argumentación sobre 3 diferencias del derecho del trabajo en América Latina respecto del derecho del trabajo en México. Aquí en el Classroom existe un material base, ¿no? Que es la Ley Federal de Trabajo, y una serie de ensayos que se estarán utilizando para que tengan conocimiento del mismo. Asimismo, pues esta tabla comparativa puede tener una complementariedad de semejanzas con otros textos. Este es la próxima tarea de entrega, no tiene hora de entrega, sin embargo, o sea, quiere decir que van a tener todo el 29 de agosto como fecha máxima para hacerla llegar. La siguiente tarea corresponde a un resumen. Me gustaría mucho también saber cómo están desarrollando sus ideas, y esta estrategia de resumen son simplemente 2 cuartillas del texto que se encuentra tanto en el material como en una liga. Y bueno, esta también tiene valor de 200 puntos. Habrá, como les comenté, una coevaluación, un trabajo por parejas, que aquí, y bueno, sugiero que en realidad para todos los trabajos tomen en cuenta las portadas la portada que estoy adjuntando. Y bueno, esta portada, este trabajo por pareja sería una infografía. Una infografía es cualquier ordenador gráfico, es decir, una tabla comparativa, um, no sé, una serie de recuadros, es decir, un elemento gráfico que permita sintetizar en menos de 50 palabras, 60 palabras, una serie de conceptos y que de alguna manera demuestren, incluso son mapas conceptuales, o bueno, pues estas formas sintéticas muy creativas. Y dentro de esta infografía, pues asignaré una lectura a uno de los elementos que parezcan menos trabajados durante la sesión, quizás dentro de los procedimientos. La penúltima tarea, igual con un valor de 200 puntos, cada uno pues tiene la posibilidad de generar pues una evaluación sobre 10. Y bueno, la última tarea la penúltima tarea esta interpretación de un caso práctico que podría ser un caso real si ustedes quisieran llevarlo a competencia de algún órgano, quizás. O bueno, aquí vienen elementos de un caso ejemplificado donde tendrían que llevar el proceso de desahogo de pruebas, la interpretación dudosa, la manera razonada y sobre todo los fundamentos de derecho, es decir, las normas principios jurídicos que se estarán trabajando dentro de la Ley General del Trabajo para sustentar una argumentación. Y bueno, para esto ya haber desarrollado un vocabulario técnico adecuado. Y la última evaluación será una investigación sobre metodología jurídica basado pues en algunos de los conceptos que estaremos desarrollando a lo largo de estas sesiones: la naturaleza, el derecho procesal del trabajo, los principios, etcétera. Son 5 actividades y bueno, como les había comentado, la última
pues el último elemento que se va a evaluar es que llevan a la mano, que lleven a la mano su propio glosario de términos, de términos jurídicos, de términos en derecho procesal, porque este tendrá el valor de un punto completo sobre la evaluación final. Esto es, pues incluso, ¿no? No se los recomiendo, pero en dado caso que no tuvieran la posibilidad de desarrollar pues las actividades, simplemente conseguir un glosario de términos en derecho será excepcional. Yo en otras clases había solicitado que el glosario fuera de manera pues en PDF, pero la verdad me di cuenta que las personas se tendían a copiar estos conceptos, entonces yo quiero que sea pues en una libretita, algo a mano, que vayan desarrollando de manera muy personal cómo se están apropiando de estos conceptos, cómo enriquecen su vocabulario jurídico, qué es lo que significan estas interpretaciones. Y básicamente, pues estos serían los elementos de la evaluación. Me interesa mucho su asistencia, como he dicho, pues llevando a consenso la clase, podríamos considerar si se pueden trasladar hacia un horario aproximado de 8 a 9 de la noche para que les dé tiempo llegar a sus casas en el tiempo que es virtual, y pues también estaré consensuando qué días nos competirían las clases presenciales. De mi parte sería todo, pues muchas gracias. Sigan la liga si tienen algún problema para escuchar pues esta sesión. Se quedará en formato de YouTube. Podrán acceder a ella más tarde cuando tengan algunas dudas sobre los criterios de evaluación, el contenido del curso. Es necesario pues que vayan, si no tienen la posibilidad de acceder a las clases, vayan siguiendo las ligas, las transmisiones en Facebook. Y bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias y pues compartan. Si tienen más compañeros que estén interesados en tomar la clase de oyentes, o pues pueden compartirles la clase o pueden llegar directamente al salón. Muchísimas gracias. Hasta luego.